Listo, entonces vamos con módulo de transformadores, semana 2. Ya debe estar habilitado el parcial, ya debe estar habilitado el foro, material de apoyo, falta el taller, pero el taller lo habilito mañana. Mañana habilito el taller porque hoy les voy a explicar en qué consiste el taller. ¿Listo? Entonces, transformadores semana 2. Entonces, ¿qué es un transformador? Lo primero que vamos a ver, ¿qué es un transformador? Entonces, un transformador es un dispositivo que permite modificar potencia eléctrica de corriente alterna con un determinado valor de tensión y corriente en otra potencia del casi mismo valor, pero generalmente con distintos valores de tensión y corriente. ¿Listo? Entonces, digamos que un transformador me transforma el voltaje que entra, que va a ser alterno, y me va a sacar otro voltaje que va a ser alterno también, ¿cierto? Por lo general, disminuye. Entonces, por ejemplo, un transformador de 120 nos transforma a 24 voltios, a 8 voltios, a 9 voltios. Hablando de transformadores de baja potencia. De alta potencia, pues ya sí, casi siempre, pues hay de los dos. Los que nos elevan el voltaje o los que nos bajan el voltaje. Es una máquina estática de bajas pérdidas, o sea, tiene muy pocas pérdidas y tiene un uso muy extendido en los sistemas eléctricos de transmisión y distribución de energía. O sea, para transmitir y para distribuir se utiliza mucho el transformador, ¿cierto? ¿Cómo nos llega el voltaje a la casa? Por medio de un transformador. ¿Listo? Entonces, cuando se requiere transportar energía eléctrica desde los centros de generación a los centros de consumo, se eleva la tensión desde unos 15 kilovoltios hasta 132, 220 o 500 kilovoltios. Y se efectúa la transmisión mediante líneas aéreas o subterráneas con menor corriente, ya que la potencia en ambos lados del transformador es prácticamente igual, lo cual reduce las pérdidas de transmisión. Entonces acá dan la fórmula de resistencia por corriente al cuadrado, ¿cierto? ¿La fórmula de qué? De potencia. ¿Sí se acuerdan de potencia? Fórmulas de potencia. No mucho. No mucho, entonces la ley de Watt, ¿sí? Potencia igual a B por I, potencia igual a R por I cuadrado, potencia igual a B al cuadrado sobre R. Entonces, esa es la ley de Watt. Entonces, acá nos dicen que la potencia es igual a la resistencia por I al cuadrado, ¿listo? En la etapa de distribución se reduce. Entonces, si ve lo que hacemos primero, la aumentamos para transmitirla. Entonces, primero la generamos, ¿no? Generamos la energía. Después la pasamos a un transformador que nos la eleva. O sea, generamos 15.000 voltios. La subimos hasta ¿cuánto? Hasta 132.220 o 500.000 voltios. La subimos. ¿Cómo la subimos? Con un transformador que va a tener pocas pérdidas. Va a ser la potencia muy similar. La transmitimos. Hacemos la transmisión. ¿A dónde va a llegar? A otro transformador. ¿Qué ese transformador qué hace? Vuelve y no la reduce. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser distribuida a unos valores normales de 380, 220, mediante transformadores adecuados. Entonces vamos a hablar del primer transformador, el transformador monofásico. ¿Qué significa monofásico? ¿Qué significa monofásico? Debe ser que tiene solo una bobina, Que tiene solo una fase, una fase. Ah, listo. una fase. ¿Listo? Que tiene solo una fase, monofásico. ¿Cuáles son los monofásicos?
La residencial, ¿cierto? 110, una línea, un neutro. Solo tiene una fase. Entonces, básicamente está formado por un núcleo compuesto de láminas de hierro y dos bobinas, las cuales denominados primario, la denominamos primario y secundario. El bobinado primario N1 espiras es aquel por el cual ingresa la energía y el secundario N2 es aquel por el cual se suministra dicha energía. Entonces, por acá entra una energía y por acá sale otra, ¿sí? Y como ven acá, como se ve acá en este dibujo, la bobina del primario siempre va a tener más vueltas que la bobina del secundario. Entonces, por acá, en este caso, por acá está entrando, digamos, 120 y por acá está saliendo 24 voltios. La estamos reduciendo, ¿listo? Pero recuerden que siempre es alterna. Recuerden que siempre es alterna. Entra alterna y sale alterna. Si usted ya necesita convertirla en directa, pues ya tiene que hacer un proceso de rectificación, de filtración, ¿sí? Para que eso se vuelva directo. Entonces, este es el esquema de este es el esquema de, espera, a ver cómo oculto esto, para que, este es el esquema de un transformador monofásico, y este es el esquema de un transformador monofásico tipo acorazado, ¿sí? Entonces, ya tiene las bobinas ahí mismo, ¿sí ve? Acá y acá, pero están las mismas bobinas. Bobinas del primario y bobinas del secundario. Entonces, en la figura 1.1 podemos observar el esquema de un transformador del tipo de núcleo. Y de la figura 1.2 un transformador del tipo acorazado, en el cual los dos bobinados se ubican en la rama central. O sea, acá acorazado, porque las dos bobinas se ubican acá en el centro, ¿sí? Logrando con este sistema reducir el flujo magnético disperso de ambos bobinados. Entonces, por acá va a haber menos dispersión, porque cuando la tiene una cada lado va a haber más dispersión. Colocando generalmente el bobinado de baja tensión en la parte interna y el de mayor tensión rodeado a esta en la parte externa. ¿Listo? Entonces, transformador monofásico. Ah, bueno, hay varias clases de transformadores, ¿no? Digamos, hay varias partes de cómo hacer los cálculos de un transformador. ¿Sí? Si usted lo coge ideal, que es lo que por la mayoría hacemos, cogemos el ideal, que para analizar un transformador vamos a iniciar su estudio suponiendo que el mismo es ideal, por lo que debe presentarse las siguientes características. Para que un transformador sea ideal, las bobinas primarias y secundarias no tienen resistencia óhmica, o sea, eso lo quitamos. Todo flujo magnético se encuentra en el núcleo de las láminas de acero, el núcleo no tiene reluctancia y el núcleo no tiene pérdidas por corrientes parásitas o por histéresis, ¿sí? Corrientes parásitas son corrientes las que se devuelven, ¿sí? Casi siempre hay corrientes parásitas. Lo que hace uno es ponerle un diodo inversa para que las corrientes no se devuelvan, ¿sí? A eso se le llaman corrientes parásitas. Entonces, cuando uno va a hacer cálculos de un transformador, usted lo que hace es escogerlo de forma ideal, ¿sí? O si quiere ya de forma real, pues ya tiene unos cálculos diferentes, o también cuando tiene carga o cuando no tiene carga, bueno, eso hay una clase de parámetros para hallar los cálculos, ¿sí? Ahí, en el material de apoyo, hay 3 materiales de apoyo, hay un PDF donde están todos los cálculos, las desfases y todo el transformador, porque es que el tema de transformadores prácticamente es un libro, ¿sí? El tema de transformadores es un libro, o sea, para hallar cálculos. Lo que vamos a ver acá en esta clase, ¿sí? Es generalizando todo para saber usted como técnico que es un transformador, ¿sí? Ya cuando usted va a hacer diseño, pues ya tiene que ir a ver, buscar libros, buscar como más parámetros porque siempre es extenso. Constitución de un transformador. Un transformador está constituido por dos circuitos eléctricos acoplados mediante un circuito magnético, ¿sí? Entonces, es electromagnético, ¿sí? El funcionamiento del transformador se basa en la ley de inducción de Faraday, de manera que
circuito eléctrico influye sobre el otro a través de un flujo generado en el circuito magnético, ¿sí? Una electrobobina, se puede decir, ¿sí? A una bobina le aplicamos una corriente se convierte en un electroimán. Al conectar el devanado primario a una corriente alterna, se establece un flujo magnético alterno dentro del núcleo. Este flujo atraviesa el devanado secundario, induciendo una fuerza electromotriz en el devanado secundario. A su vez, al circular corriente alterna en el secundario, se contrarresta el flujo magnético, induciendo sobre el primario una fuerza contraelectromotriz. Entonces, aplicamos un voltaje acá, ¿sí? Al mismo tiempo, se crea uno aquí, ¿sí? Pero como este calibre es más delgadito y este calibre es más grueso. Eso lo vamos a ver en un ejercicio, ¿listo? ¿Por qué por qué más grueso? Porque es que por acá, también al reducir el voltaje, también lo que vamos a hacer es que aumenta, ¿qué? Aumenta la corriente, ¿listo? Los circuitos eléctricos están formados por bobinas de hilo conductor, normalmente de cobre. Yo siempre lo he visto de cobre, no conozco de otro material. Estas bobinas reciben el nombre de devanados del primario, devanados del secundario, y comúnmente se denomina devanado del primario y devanado del secundario. El bobinado primario, o sea, N espiras, es aquel por el cual entra la energía, y el secundario N2 espiras es aquel por el que se suministra dicha energía. Estos bobinados están aislados entre sí, ¿sí? Entre sí llevan un aislante, ¿sí? Y con el núcleo, los materiales aislantes para el bobinado o para colocar entre capas son papel barnizado, fibra, micanita, cinta impregnada, algodón impregnado. Entonces, uno hace el primero, digamos, el primario, acaba de dar las vueltas, se le mete un papel, ¿sí? Que va a ser el aislante, y sobre ese papel empezamos a hacer el secundario. Así es que se hace. Etcétera. Para transformadores combinados al aire y para sumergidos en baños de aceite se utilizan los mismos materiales sin impregnarse. Debe evitarse el uso del caucho en los transformadores en baño de aceite, pues esto lo ataca y tiene efectos nocivos también sobre la micanita y aún sobre los barnices. Las piezas separadoras entre bobinados, secciones o entre estas y el núcleo pueden ser de madera y previamente cocida en aceite, aunque actualmente se prefieren los materiales duros a base de papel o similares. ¿Listo? Si se usa madera, no debe interpretarse como que se dispone de aislación, sino solamente de un separador. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Eso lleva unas láminas de núcleo, el núcleo se hace con láminas y la separación se hace con un material. ¿Sí? Entonces, estas son las láminas y este es el material. Vea, estas son las láminas, que son estas de acá, y eso lleva un núcleo. ¿Sí? Y lleva un papel que separa cada devanado. ¿Cuántos devanados tiene? Dos. 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 El primario y el secundario. En los núcleos magnéticos de los transformadores tipo columnas, se distinguen dos partes principales, las columnas y los yugos. ¿Sí? Unen entre sí a las columnas para cerrar el circuito. Entonces, eso, bueno, digamos que de esas láminas, yo conozco tipo E y tipo I. Sí, eso ahorita lo vamos a ver en el ejercicio al final. Muy, muy interesante, donde vamos a hacer una mano de cálculos. Debido a que las bobinas se deben montar bajo cierto procedimiento y desmontar cuando sea necesario por trabajos de mantenimiento, los núcleos que cierran el circuito magnético terminan al mismo nivel en la parte que está en contacto con los yugos. O bien con salientes, en ambos casos los núcleos se arman con juegos de láminas para columnas y yugos que se arman con capas de arreglo, pares y pares. Entonces así como se ven acá. Entonces
esta tiene una lámina y esta es otra lámina, ¿sí? Para que quede al mismo nivel. O sea, esta es en U, y eso va colocado así como un armo todo, las va uno armando. El circuito magnético núcleo constructivamente puede ser de columnas, dos columnas, para un transformador monofásico sobre las que se arrollan los evanados, ¿sí? O los devanados. Existen distintos tipos de núcleos, tipo columna, que están caracterizados por la posición relativa de las columnas y de los yugos. Entonces está el núcleo monofásico. ¿Qué dice el núcleo monofásico? Se tienen dos columnas unidas, ¿sí? En la parte inferior. Entonces se tiene dos, véalas acá, en la parte inferior y superior por medio de un yugo. En cada una de estas columnas se encuentra incrustada la mitad del devanado primario y la mitad del devanado secundario, ¿sí? Existe el núcleo trifásico. Se tienen tres columnas dispuestas en el mismo plano, unidas en sus partes inferior y superior por medio de yugos. Sobre cada columna se incrustan los devanados primarios y secundarios de una fase. Ya saben que cuando es trifásico, ¿a qué se refiere? A tres fases, ¿sí? Las corrientes magnetizantes de las tres fases son distintas entre sí, debido principalmente a que el circuito magnético de las columnas externas es más largo que el correspondiente a la columna central. Este desequilibrio, teniendo en cuenta que la corriente de vacío es bastante baja, tiene influencia solamente para las condiciones de operación en vacío. ¿Listo? Mire que se me salió. Así. Yo quiero que no se vea, no sé por qué me sale este. Espera. Ya, listo. Entonces acá y vamos acá. Listo. Y hay de tipo acorazado, tres columnas, o sea, dos ventanas, así como se ve acá, ¿no? O sea, dos ventanas. Sobre la columna central que tiene como sección doble de laterales se disponen los devanados. O sea, acá adentro se disponen los devanados. Los dos bobinados se ubican en la rama central, logrando con este sistema reducir el flujo magnético disperso en ambos bobinados, colocando generalmente el bobinado de baja tensión en la parte interna y el de mayor tensión en la parte externa. Entonces acá el de mayor y acá el de menor. Este tipo de núcleo acorazado tiene la ventaja con respecto al llamado tipo columna de reducir la dispersión magnética, ¿sí? Su uso más común en los transformadores monofásicos. El núcleo acorazado, los devanados se localizan sobre la columna central y cuando se trata de transformadores pequeños, las laminaciones se hacen en troqueles. La forma de construcción puede ser distinta y varía de acuerdo a la potencia, ¿sí? De pronto ahorita buscamos un video y miramos cómo se hace un transformador. Entonces, además de los circuitos eléctricos y magnéticos, ¿cómo le digo? Eh, Además de pues las láminas del núcleo, de los devanados, de cobre, el transformador se compone de una cuba, de un fluido, un refrigerante, radiadores, elementos de protección a la conexión y terminales. Entonces, los núcleos, por ejemplo, núcleos, columnas, culatas, transformadores acorazados y transformadores de columnas, chapas magnéticas, devanados de alta y baja, concéntricos o alternados. Refrigeración en seco, baño de aceite, pirenanos prohibidos, ahora aceite de siliconas, radiadores para potencias grandes, entonces, como lo que trae. Los sistemas de aislamiento usados en los transformadores de potencia pueden ser líquidos, gaseosos y sólidos. Los sistemas líquidos incluyen gases, ¿sí? Como el azufre. Los gases fluorados se usan para evitar la combustibilidad y limitar los efectos secundarios de efectos internos, ¿sí? El aislamiento que separa el devanado de alta tensión del devanado de baja tensión soporta la tensión más elevada y ocupa el espacio más limitado, ¿sí? Entonces es muy poco. Por esta razón generalmente funciona con las solicitaciones más elevadas.
Según la construcción puede utilizar el aislamiento de capas o el aislamiento de bobinas entre las distintas secciones de los devanados. El aislamiento de espiras se aplica a cada cable del conductor o a grupos de cable que conforman una espira. Hace uno el devanado primario, hace uno el devanado secundario, hace uno el devanado primario, se compra un papel, sí, especial. Después de acabar las vueltas que usted hizo el cálculo, aplica ese papel, pone de esa cinta de máscara, lo aprieta y empieza a hacer el segundo. Y al terminar, hace lo mismo. Deja los terminales, ¿sí? Deja donde empezó a donde terminó, saca los terminales por un lado, lo mismo por el otro lado, lo mismo. Llega y saca los terminales por el otro lado. Transformadores con aislamiento de aceite. Los transformadores con aislamiento de aceite, pues el bajo costo, la elevada rigidez dieléctrica y la posibilidad de recuperación aún después de estar sometidos a solicitaciones dieléctricas excesivas, hacen del aceite mineral el material aislante más ampliamente usado en transformadores. Entonces, cuando está muy caliente el aceite, pues conduce menos, ¿sí? O sea, es más aislante, perdón, es más aislante porque él no conduce, es más aislante. Y entonces, pues por eso es más utilizado en los transformadores. Nos vamos al principio de funcionamiento del transformador, que es lo más importante que necesitamos comprender hoy, que necesitan comprender ustedes. ¿Ustedes son qué? ¿Eléctricos, electromecánicos? ¿Ustedes qué son? ¿Estudian? Yo estoy estudiando de electricidad industrial. Electricidad. Electricidad industrial también. Los dos están estudiando electricidad. Entonces, lo más importante es el principio de funcionamiento, ¿sí? O sea, usted sabe cómo funciona un transformador. ¿Sí? Para hacer cálculos y eso, pues, hay tiempo para aprender, hay libros, hay programas, pero lo más importante es que de pronto usted, si le preguntan qué es un transformador, sepa, ¿sí? No, está compuesto por dos devanados, un primario y un secundario, hay transformadores de elevación, hay transformadores reductores, ¿sí? Hay otros que no son transformadores, pero la gente dice que son inversores, transformador inversor, aunque eso se llama es un inversor, ¿sí? ¿Cuál es el inversor? El que me convierte de directa a alterna, ¿sí? De directa a alterna. Ese es el inversor, ¿listo? Entonces, el funcionamiento del transformador se basa en los fenómenos de inducción electromagnética producidos por la FEN, fuerza electromotriz. FEN significa fuerza electromotriz. Por variación de flujo en un circuito estático o por corte de flujo en un circuito en movimiento, ¿sí? Un transformador elemental está formado por un núcleo de chapas magnéticas al que rodean los devanados primario y secundario. Al conectar el devanado primario a una red de corriente alterna, se establece un flujo alterno en el circuito magnético que a su vez inducirá una fuerza electromotriz E1 y E2 en los dos devanados del transformador. Entonces, fácil. ¿Cómo funciona? Está compuesto por dos devanados, un primario, un secundario. En el primario se conecta la corriente alterna, ¿sí? Y al conectarse se va a producir una fuerza electromotriz en los dos devanados. Así funciona. ¿Listo? Para analizar un transformador vamos a iniciar su estudio suponiendo que el mismo es ideal, por lo que debe presentar las siguientes características. En las bobinas del primario y secundario se considera la resistencia despreciable. Todo flujo magnético que se establece en el núcleo común en ambos devanados, al suponer nulo el flujo disperso, el núcleo no tiene reluctancia, el núcleo no tiene pérdidas por corrientes parásitas ni por estéresis. Entonces, así se va a analizar rendimiento del transformador. ¿Qué tanto rinde un transformador? Se define el rendimiento como la relación entre la potencia ulticedida por el secundario y la potencia absorbida por el primario. O sea, ¿qué tanta potencia tiene en la entrada y qué tanta potencia tiene en la salida? Expresada en las mismas unidades. Se indica generalmente en tanto por ciento. Los métodos utilizados son medida directa. La medida directa está. Los métodos utilizados para saber el rendimiento del transformador son dos. ¿Listo?
La primera se va a llamar la medida directa. Consiste en medir directamente la potencia suministrada por el transformador y la potencia que absorbe. Para ella se coloca un batímetro en el secundario y otro en el primario, siendo el rendimiento el cociente entre ambas lecturas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dividir la potencia del secundario, la vamos a dividir en la potencia del primario y lo multiplicamos por 100. ¿Sí? ¿Listo? Sin embargo, por causa del elevado rendimiento de los transformadores, normalmente comprendido entre el 93% en los de 1 kilovoltio amperio, y del 99.5 para las potencias elevadas, este método daría lugar a errores considerables y falsearía los resultados. ¿Sí? Entonces, este es un método que utiliza, pero que no lo recomiendan. Entonces, ¿cuál es el método? Si a usted le dicen rendimiento del transformador, ¿cómo se halla el rendimiento de un transformador? Usted dice, hallando la relación de potencia. Ah, bueno, ¿cómo se halla la relación de potencia? Existen dos. Si es medida directa, consiste en medir la potencia del primario, medir la potencia del secundario, hacer la división entre la potencia del secundario y la potencia del primario y multiplicarla por 100. ¿Listo? Y ahí le va a botar el porcentaje, en porcentaje le va a botar el rendimiento del transformador. Y existe otra que se llama la medida indirecta, ¿sí? Que no consiste en medir la potencia, sino consiste en medir las pérdidas que tiene este transformador. Entonces aquí lo dice. Consiste en medir las pérdidas del transformador. Añadiendo estas pérdidas a la potencia suministrada por el secundario, se obtiene la potencia absorbida. Haciendo el rendimiento, entonces acá dice, vea, potencia U sobre potencia U más potencia de pérdidas por 100. ¿Listo? Entonces, acá lo dice, potencia U es la potencia activa cedida de la carga y la potencia PP, potencia pérdida en el transformador. ¿Sí? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es hallando las pérdidas que tiene este transformador. Entonces acá dice, este método se aplica preferiblemente a transformadores de gran potencia y en general a todos porque ofrece mayor precisión. Las pérdidas existentes en el transformador son pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobro por efecto Joule, pérdidas adicionales a la carga, y el rendimiento va a estar dado por PU, que ya sabemos que es potencia activa de la carga, sobre PU más la potencia perdida en el cobre y en el hierro. ¿Listo? Que eso es lo que significa PFU y PCU. ¿Listo? ¿Listo? ¿Están viendo acá? Entonces, pérdidas de cobre, pérdidas de hierro, pérdidas de cobre, ¿listo? Y pérdidas esto es potencia activa cedida, ¿no? Potencia activa cedida. Esto es pérdidas de hierro y estas pérdidas de cobre. ¿Listo? Listo, señor. Entonces, hay transformadores trifásicos, ¿sí? Porque lo que ustedes van a manejar, bueno, lo que ustedes van a manejar son de media tensión y de alta tensión, me imagino. Hay transformadores como los de baja tensión que vemos acá, que son los que distribuyen a las casas. Entonces, hay transformadores trifásicos. Partiendo de un sistema trifásico equilibrado, su transformación consistirá en la variación de tensiones y corrientes, dando lugar a otro sistema trifásico equilibrado. Partiendo de tres transformadores monofásicos, estos son tres transformadores monofásicos, y conectando los primarios y los secundarios en estrella o en triángulo, se obtiene un sistema caracterizado por su total independencia entre los circuitos magnéticos. Pero, o sea, así como está acá, ¿listo? Pero presenta un inconveniente. El coste, porque pues son tres transformadores, va a costar bastante, y el volumen elevado. Una ventaja es la rentabilidad económica frente al trifásico, ya que en caso de avería de uno de ellos, se sustituirá por otro monofásico más económico que el trifásico. Las pérdidas en el hierro del transformador monofásico son mayores que el de un trifásico de las mismas características, por lo que el rendimiento disminuirá. ¿Cierto? Entonces, existe este trifásico como lo estamos armando ahí, ¿sí ve?
que el primario está todos a una línea, el secundario a otra línea. ¿Ven la combinación que tienen ahí? Y existe, sí, esto también es un trifásico, pero ya están los tres montados ahí. Entonces, la utilización del banco trifásico es muy limitada, reduciendo su aplicación a algún caso en el que por motivos de seguridad en la instalación se tenga que disponer de transformadores de reserva. En lugar de tres transformadores, los devanados primarios y secundarios se disponen sobre un mismo núcleo y dando lugar al transformador trifásico. Vean, este es el transformador trifásico, ¿sí? Y el anterior es un trifásico, pero formado por tres monofásicos. Es la diferencia, ¿sí? Este también es un transformador trifásico, pero está formado por tres monofásicos. Y este sí es un transformador trifásico, ¿sí? Ahí tienen sus tres fases, ¿sí? Hay muchas conexiones, eso hay que aprenderlo muy bien, ¿no? Estas conexiones, pero eso hay que leerlo muy bien y como hacer como una práctica para saber cómo se hacen esas conexiones, ¿sí? Pero hay que saber que existen esas conexiones. Entonces, conexiones de los transformadores trifásicos. En nomenclatura abreviada se utilizan las letras mayúsculas para AT y minúsculas para BT. Para triángulo D y D, para estrella Y y para Z, Z y Z, ¿sí? Según se realice la conexión de los devanados primario y secundario, se obtendrán diferentes tipos de transformadores. Entonces, estrella en el primario Y estrella en el secundario Y, o simplemente estrella estrella, que sería YY, ¿sí? Estrella triángulo, que sería YD, ¿sí? Estrella zigzag, que sería YZ. Triángulo triángulo, que sería DD, ¿sí? Y triángulo estrella, que sería DY. ¿Sí? Entonces, es como lo encuentra uno en los libros. Las relaciones de transformación corresponden siempre a la fuerza electromotriz de vacío, por lo que se utilizan las nomenclaturas B y E, indistintamente para la tensión, ¿sí? Entonces puede ser B o puede ser E, cualquiera de las dos. Acá más o menos muestro en unos dibujos cómo son las conexiones. Entonces está la conexión estrella-estrella. Este tipo de transformador, sus devanados primarios y secundarios están conectados en estrella y se puede llevar al neutro, el neutro tanto en el primario como en el secundario. La relación de transformación siempre se determina como cociente entre el número de esferas de una fase del primario y otra del secundario, y coinciden con la relación de la fuerza electromotriz por fase en ambas en vacío. Entonces, esta es la conexión estrella-estrella, ahí la ve igualita. Acá va un neutro, acá va el otro neutro, y así se hace la conexión como se ve acá o como se ve acá, ¿sí? Y N1 de 2 va a ser igual, o sea, espiras 1, expira 2, va a ser igual a energía 1 o energía 2. ¿Listo? Dije, bueno. ¿Listo? Conexión estrella triángulo. Esta estrella triángulo la ve uno mucho para arrancar motores. El devanado del primario está conectado en estrella, mientras que el secundario lo está en triángulo. La relación de transformación simple será, vea, esta es la relación de transformación. Cada una tiene su relación de transformación diferente, ¿no? Entonces, vea, uno está en estrella y el otro está en triángulo, ¿sí? Entonces, hay que ver cómo se hacen esas conexiones. Esas conexiones también tienen recuerden que la corriente alterna tiene una fase, ¿sí? Entonces eso se va desfasando. Conexión estrella zigzag, que es como la más como complicadita. Para cargas muy desequilibradas y conservar sus ventajas surgió la estrella zigzag, aunque eleva su coste con respecto a aquel. La conexión zigzag consiste en dividir cada devanado de una fase en dos partes iguales y enrollarlas en sentido contrario, y en dos columnas consecutivas conectándolas en serie, ¿sí? Entonces acá la dividen, ¿sí ve que acá como que la dividen? Es el mismo devanado y como que lo dividen en dos, ¿sí? Acá no muestran más, pero esa es como más complicada. De acá la muestran.
El de arriba es triángulo normal, el de abajo es el que es zigzag. Conexión triángulo-triángulo. Este tipo de transformador, tanto en el primario como en el secundario, están conectados en triángulo. La relación de transformación simple será esta. ¿Sí? Entonces esa es la relación. Y ambos están en triángulo. Conexión triángulo-estrella. Es la conexión triángulo-estrella, se conecta el primario en triángulo y el secundario en estrella. La relación de transformación simple será esta. Entonces ahí está la conexión, uno en triángulo, como se ve arriba, y el otro en estrella. Y hay una relación, ahí le muestro la relación de transformación. Lo más importante, vea, muchachos, lo Profe, más importante es, cuénteme, una ¿sí? pregunta, para reducir, digamos, los picos de corriente, ¿es primero en estrella y en triángulo o primero en triángulo y en estrella? Utilizaría yo esta que está acá, que le estoy mostrando. Primero en triángulo, después en estrella. ¿Sí la está viendo? Sí, Listo, sí, señor. listo. Entonces, características generales de los transformadores. Tensión primaria. Esto es como un resumen de las características principales de un transformador. Tensión primaria es la tensión a la cual se debe alimentar el transformador. Dicho en otras palabras, la tensión nominal de su bobinado. En algunos transformadores hay más de un bobinado primario. O sea, no siempre tienen solo un bobinado primario. Existe en consecuencia más de una tensión primaria. ¿Sí? Tensión de máxima en servicio es la máxima tensión a la que puede funcionar el transformador de manera permanente. Tensión en el secundario. Si la tensión primaria es la tensión nominal del bobinado primario en el transformador, la tensión secundaria es la tensión nominal del bobinado en el secundario. Este parámetro debe ser un valor de baja tensión, normalmente 400 voltios entre fases. ¿Listo? Potencia nominal es la potencia aparente máxima que puede suministrar el bobinado secundario del transformador. Potencia nominal la hace el secundario. Este medidor se divide en kilovoltio amperios. Por eso usted en los transformadores de ahí kVA, kilovoltio amperios. ¿Sí? Este valor se mide en kilovoltio amperios, kVA, siendo de los más usuales 50, 100, 160, 250, 460, 630 y 1000 kilovoltio amperios. Y relación de transformación es el resultado de dividir la tensión nominal primaria en la secundaria. ¿Listo? ¿Cuál es la relación de transformación? Dividir la tensión nominal primaria en la secundaria. ¿Listo? Intensidad nominal es la intensidad que circula por el bobinado primario. ¿Qué es intensidad, muchachos? ¿Qué es intensidad? Que como la corriente como tal, ¿no? ¿Qué es? Sí, corriente, exactamente. Eso no lo duden. Cuando le digan intensidad, eso es corriente. Entonces, la intensidad nominal primaria es la intensidad que pasa por el primario. Intensidad nominal secundaria, al igual que ocurría con la intensidad primaria, es el parámetro que hace referencia a la intensidad que circula por el bobinado secundario. Y tensión de cortocircuito, hace referencia a la tensión que habrá que aplicar en el bobinado primario para que estando el bobinado secundario cortocircuitado circule por este la intensidad secundaria nominal. Se expresa en un porcentaje. ¿Sí? Entonces, digamos que esa era la parte de la presentación, pero hay un taller, bueno, hay un parcial, hay un foro, tienen que ver un video y sobre ese foro explicar qué son transformadores y sus usos. Y vamos a hacer un ejercicio. Ya voy a dejar de presentar, espera, a ver.
dejar de compartir. ¿Listo? Voy a abrir acá material de apoyo. Calculadora ahí. ¿Tienen calculadora ahí? Celular, necesitamos calculadora. ¿Listo? Ya les voy a presentar otra vez. Compartir. ¿Listo? ¿La están viendo? Sí. ¿Están viendo la nueva presentación? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, cálculo simplificado de transformadores de pequeña potencia. Entonces, estos son hasta los 400 vatios. Entonces, la potencia del transformador depende de la carga conectada a la misma. Entonces, elección del núcleo, potencia del transformador, determinación de la sección del núcleo, determinación del número de espiras, tipo de alambre, determinación de la corriente para cada bobinado, densidad de corriente eléctrica, determinación de la sección transversal del conductor, determinación de la sección normalizada transversal del conductor, ejemplos prácticos, formas de armar un transformador. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver en ese PDF que también está compartido allá, ¿no? Espera, muchachos, que me están haciendo una pregunta acá. Listo, entonces vamos a ver acá rapidito. Entonces, ya me desconcentré. Entonces, elección del núcleo, vea, elección del núcleo. Vamos a ver lo primero, el núcleo que vamos a elegir, vea. Podemos usar usar núcleo tipo F, que es este, vea. Y cuando usted lo une, pues ahí se une el cuadro. O tipo E, I, también, vea. Entonces, este es el ¿sí? Esta es la E y esta es la I. ¿Listo? Cualquiera de esos dos núcleos se puede utilizar. Entonces, potencia del transformador. La potencia del transformador depende de la carga conectada a la misma. Esta potencia está dada por el producto de la tensión secundaria y la corriente secundaria. Es decir, potencia útil va a ser tensión secundaria y corriente secundaria. ¿Tienen ahí calculadora y para anotar, muchachos? Porque es que el taller va a ser un ejercicio como este. Entonces yo quiero que les quede claro para que puedan hacer el taller. Listo, sí, señor. ¿Listo? Tengan donde anotar, por ejemplo, potencia útil, esta, ¿listo? Esta determinación de la sección del núcleo. La sección del núcleo del transformador está determinada por la potencia útil conectada a la carga. Esta sección se calcula mediante la siguiente fórmula. 1,1 por la raíz de la potencia. ¿Listo? Donde esa es la sección del núcleo en centímetros, P es la potencia útil en watts. ¿Listo? Entonces, listo, entonces acá le muestran, vea. Uno tiene que hallar estos valores. ¿Ya? Que S, que va a ser este por este, va a ser igual a A por B, o sea, A por B. El anchor y la altura de las láminas. ¿Listo?
Determinación del número de espiras para cada bobinado. Entonces, para la determinación del número de espiras se utiliza la siguiente expresión. N va a ser igual al voltaje sobre la frecuencia por S por B por 4.4 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Entonces, acá vea, acá, y lo mismo para el secundario, pero ya, pues ya se utiliza el voltaje del secundario. ¿Sí? Del primario y del secundario. ¿Qué va a cambiar? Pues en uno se utiliza el voltaje 1 y en otro se utiliza el voltaje 2. ¿Sí? Y acá le dice, N1 es el número de espiras del primario, N2 del secundario, F es la frecuencia, B1 es la tensión del primario, B2 es la tensión del secundario, B es un número, es la inducción magnética en núcleo elegida en Gauss. Este valor puede variar entre 4000 y 12000 Gauss. Nosotros vamos a utilizar siempre 10000. ¿Listo? Esa es la sección del núcleo y 10 a la menos 8 es una constante para que todas las variables estén en el sistema MKS. ¿Listo? La inducción magnética de Gauss está dada por la siguiente expresión. U por H, donde mu es la permeabilidad del acero y H es la intensidad del campo magnético. ¿Sí? Pero por lo general entonces uno pone B, 10000. ¿Listo? Pero pues acá nos explican de dónde sale esa B. ¿Sí? Vea, acá dice, nota, se sugiere utilizar de forma práctica el valor de inducción magnética de 10.000 Gauss. Tipo de alambre para el embobinado. ¿Qué alambre vamos a utilizar? La selección de los alambres que usarán depende directamente de la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el alambre. Los alambres usados pueden ser aluminio o cobre. Se usa más el cobre que el aluminio, por ser este mucho más dúctil, maleable y flexible. El cobre recocido posee sobre su superficie un barniz aislante. ¿Listo? Ah, bueno, eso es importante, muchachos. Eso tiene, eso no pueden llevar cualquier cobre ahí sin el barniz. Eso tiene un aislante que es como un esmalte y uno lo que hace es pelar las puntas nomás. Se ponen y llevan y cogen cobre ya utilizado y cuando lo conectan pues hace corto porque pues no está aislado. Entonces, determinación de las corrientes para cada bobinado. Teniendo en cuenta la potencia del transformador y la tensión aplicada, podemos hallar las corrientes eléctricas. Potencia eléctrica va a ser la tensión aplicada por corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces acá está diciendo, suponiendo que nuestro transformador posee únicamente dos bobinados, para el bobinado primario tendríamos este y para el bobinado este. ¿Sí? Entonces no hay problema. La densidad corriente está dado por este. La determinación de la sección transversal está dado por este. ¿Sí? La densidad de corriente se obtiene de la siguiente tabla. Si es de 0.05 amperios, es 2.5. Sería algo por acá. Espérame, muchachos, un momentico. Uy, ¿cuánto? Ah, no, no alcanza el tiempo todavía. ¿Listo? Entonces, si es de 0.05 amperios, la densidad va a ser 2.5. Y si es de entre 0.077 a 319, va a ser de 3.